The smartest men, they built a rocket, aimed it at a target. I would describe Jen as fun, madura, tenacidad, risas, artista, Nosotros, para mí Jennifer es amistad, sonrisa, positivismo, apoyo, esfuerzo, cariño, energía, hyperactive person, emphatic, determinación, pequeña, If I was going to describe Jen and Tom in one word, I think it would be laughter. Every time I'm with them, all I can hear is Jen's like infectious laughter and Tom's cheeky smile and his dry sense of humour, and it would definitely be the word laughter. I would describe Tom as generous, humilde, responsabilidad, caballero, doctor, as an actor, true, 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 Nobleza. brother, I met Jen for the first time, I think, in my house, where she was eating my food and sleeping in a bedroom in my house. But it was fun to get to know her. She was a lodger, she was not just sleeping there randomly. Tom I met at Fish Student Group, and he was just saying some cool stuff and being a really genuine guy. One of the people you like to have in a student group, for sure. ¿Cómo llegué a la vida de Jenny? Bueno, mejor dicho, cómo Jenny llegó a mi vida, porque Dios la gestó en mi vientre. ¿Cómo llegué a la vida de Tom? Fue una noche cuando estaban hablando por Skype que me acerqué con mucha timidez y lo saludé en inglés. Quiero decir que llegué a la vida de Jennifer cuando le visité en el hospital donde nació y ella estaba en una incubadora luchando para vivir, y así sigue hoy luchando para vivir. Y en caso de Tom, le conocí por Skype en una conversación y vi su voz, oí su voz firme y sus convicciones, que después fui confirmando en las visitas posteriores que me hizo y nos hizo aquí en Madrid. Un joven que sin duda alguna confiamos que Dios le va a ayudar a alcanzar todo lo que se propone. ¿Y cómo entré a la vida de Jenny? Bueno, entré a la vida de Jenny un sábado a la tarde en la casa donde vienen las tablas, y desde ahí que nos hicimos amigas, yo amiga de Lucas, me enamoré, me casé con su hermano y bueno, acá estamos. Una noche vinieron a casa papá y mamá, bueno, papá y mamá no, vino papá avisándonos que ya teníamos hermanita, y para nosotros fue una alegría. ¿Cómo entré en la vida de Tom? Se llevó a mi hermana, un privilegio. Jen llegó a nuestras vidas en los primeros días del comienzo de nuestra carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Juan Carlos de Madrid. Todos coincidimos en apreciar la energía y las ganas de hacer cosas que tenía, y además Argentina fue un poco un punto en común, ¿verdad? Sí, eso fue. Yo recuerdo que el primer trabajo que tuvimos que hacer en la universidad, que hicimos Mónica, Jen y yo, y además era sobre Argentina. Y lo primero que comentó Pablo cuando lo dijimos fue, pues qué suerte, porque qué chica tan maravillosa. Y sabéis que es verdad. Y es que hay que decir que Pablo fue un poco el punto de vista que Jennifer y nosotros, porque no paraba de hablar de ella, y hasta que no la conocimos, no se quedó tranquilo, nos la presentó bien, de hecho. Nos ha ido bien, nos ha ido bien. I met Jen when I lived with her at number 9 Witherden Road. We both lived on the top floor, and we used to hang out in the house, and we were just like sort of lodger family, which was quite nice. I knew Jen from some family reunions, but the first chance that I had of really knowing her was at the summer camp, and she became like one of my best friends instantaneously. Pretty awesome. I've been praying for a student group to start, and one night found myself
in a pub with a bunch of nice students and invited them all to my house the next day. And there we all were. It was incredibly awkward, all sat around saying our names and what we do, and I kept calling Tom Matt because I couldn't remember his name. And yeah, we had no idea that those two would one day be married. That was... Fue muy largo la espera para verte por primera vez porque estuviste internada varios días. Entonces yo recuerdo que volvía de la escuela todos los días y esperaba que estés con mamá. Y bueno, tardaste como más de 15 días en llegar y la primera vez que te vi fue re lindo porque eras una bebé súper chiquita, una muñequita. Me acuerdo que la primera vez que nos vimos creo que fue en las Navidades, en las fiestas a finales de 2011. La semana siguiente, después de haberme presentado a la familia como el novio de Glenda, me fui de vuelta a la casa de Glenda y esta vez decidí llevarle un chocolate a Jenny. A partir de allí me gané a mi cuñada. Thomas was introduced to us by Jenny in a Christmas holiday as a new member of the family, and from then on I knew he would be my bro. I think a memory I have of Jen and Tom would be when Jen arrived back from Spain and we just hung out in the Hooks' garden, playing music and having fun and hanging out. And I think there's been lots of times like that, and it's been really privileged to be in their company because they're awesome. You are awesome. Una experiencia con Jenny y con Tom. Bueno, me acuerdo con Tom cuando nos dijo una mañana del mes de noviembre que quería tomar un desayuno con Oscar y conmigo porque nos quería decir algo. Y eso era que quería pasar el resto de su vida con Jenny. Y con Jenny y con Tom, una experiencia con ellos dos, fue un día que fuimos a Londres de visita con Oscar y nos encontramos en un restaurante, cenamos y realmente fue una alegría poder compartir con ellos algo de sus vidas en Londres. Como recuerdo especial en la vida de Jennifer son muchos, pero particularmente me acuerdo de una situación cuando un día al regresar del trabajo me encuentro que me abre la puerta en casa y tenía una cara, una expresión de sorprendida, y era porque había podido desarrollar una actividad particular, había sido maestra en una clase con niños por primera vez, y eso a ella le gustó muchísimo y la llenó de mucha admiración, de sorpresa y de alegría. En el caso de Tom, me acuerdo de una experiencia que tuvimos cuando hicimos un paseo por un lago en las afueras de Madrid, y él estaba junto con nosotros en las orillas del lago y él tomó unas piedras y empezó a tirarlas al lago. Y vino un señor inmigrante que estaba allí y se enojó con Tom porque él estaba pescando y era un coto, lugar reservado para pesca, donde supuestamente hay que guardar el silencio. Un 31 de la noche cuando estuvimos celebrando y cuando Tom se puso su diadema y todos saltando, bueno, fue un momento inolvidable. Pues tantas veces que nos juntábamos para simplemente molestar a mi hermana mayor, a Glenda. Esa es una memoria inolvidable. Y tengo otra más, una memoria en la que Jennifer estuvo toda una semana preparándose para ir a una granja del colegio. Llegó el día y mamá se olvidó que es el día de la granja. Bueno, eso fue terrible para Jennifer. Llegó el momento de irse a la granja y corriendo todos de un lado para el otro porque no llegábamos a que Jennifer tome el bus. Y una memoria con Tom, pues varias también en las que él imita a gente de la familia y le sale muy bien. Es en la cena de mi cumpleaños de hace 2 años cuando conocimos a Tom por primera vez, ¿os acordáis? Sí, estábamos todos juntos y además todos compartimos el mismo pensamiento de que Jenny y Tom de verdad, al verles, sabíamos que estaban hechos el uno para el otro. Y aquí estamos 2 años más tarde con una boda de por medio. Nos hacen no perder la esperanza. Sí, las señas se las muestro por conseguir. Sí, claro. Yo también recuerdo cuando fue el cumpleaños, en el
supuesto. Bueno, y no se puede olvidar esos estupendos brunch en casa de Molino. Qué maravilla, que siempre un bizcocho, siempre un... Unos tubos. A veces con champán, que no está nada mal. Y siempre con Adele sonando. Because when she locked me out of the house, I came back from, I don't know where I'd been, out somewhere, and I had work the next day really early, and I booked a hire car because I had to drive to Oxford, and I got back and I couldn't get the door open because she bolted the lower lock. She couldn't reach the top lock because she's only 5'5" and you need to be like 5'10" at least to reach the lock. And she locked me out of the house, and I was like screaming her name and shouting and like calling her and like screaming through the letterbox and calling her and like, Jen, let me in, with my fingers through the letterbox, like, let me in, ah! And like all the neighbours like were like hanging out the window going, what's going on? And I was just like, my housemate, she's locked me out, she sleeps like the dead, what am I going to do? And so then I ended up like going down the back of the house and like climbing into the garden and climbing onto the conservatory roof. And I was just there like, how did this happen? How have I not been able to like wake her up? Because she sleeps like the absolute dead. She sleeps and just, you know, just doesn't wake up. So I was like throwing rocks at her window. I was like, am I going to climb through her window and like scare the crap out of her because she's going to be like waking up? Anyway, it was a real disaster. But then eventually she finally came down about half an hour later and was just completely like spaced out and just didn't really know what was going on. So that was a funny memory. I forget the times when I would go to your house, Jen, and we would stay up late all night talking about anything. I think I will never forget that. I feel like our entire friendship period has been either deeply intense or plain hilarious, and normally it's some kind of both at the same time. I think a good example of this with Tom is that just before asking him if he felt like leading the student group with me, we were at Momentum, and I remember I was literally just about to ask him, I've never told him this, and he ran off to go and pee in the bushes. It's like, where did you go? Oh, okay, don't need to see that, great, thanks. And he came back and I asked him if he felt like leading with me and he said yes. And that was the beginning of a beautiful friendship. And Jen, I have so many good memories with too. But it says on your little thing that we can say more deep ones, and I want to say that her testimony and the time that she shared that with us friends was so powerful and really moved so many people. So if you've yet to ask Jen, one day, maybe not today. This will be when we decided to climb with Thomas Mount Urkiola in a cool and rainy day, and once we were on the top it started to hail, so we decided to go back, and we were sliding all the way back to where Glenda and Jenny were waiting for us. Los tres estábamos, Lucas, Jenny y yo, en los Alpes sin saber cómo esquiar, pero Jenny encontró una técnica un poco ortodoxa en la cual, parada en vertical con los brazos así, iba a toda velocidad y tratando de esquivar todos los bultos. Fue realmente impresionante. Y tenías 8 años, yo estaba cumpliendo 15 y fuimos para festejar todos en familia a Disney y paseamos por un crucero por las Islas Vírgenes en el Caribe. Y bueno, una de las noches en el crucero era en el teatro, con una audiencia de más de 4.000 personas, y de repente llamaron a los niños que querían recibir un chupetín, que pasen al frente para hablar, para decir cosas. Jennifer apenas empezaba a estudiar inglés, casi no sabía decir mucho, pero se mandó igual por el chupetín, se fue casi sin preguntar. Y de repente la vimos en el frente diciendo, I'm Jennifer, I'm 8, I'm from Argentina. I wish you guys all the best for your marriage. I think it's going to be fun and amazing.
I have a heart, I guess, that you would go deep in the Father's love and know how much He has for you both, and that doing that together would be a really exciting adventure. Realmente les dejo 1 Corintios 13 y allí se nos dice que podemos tener toda la fe, que podemos tener todos los dones espirituales, que podemos tener todo, amar al prójimo y entregarnos por el prójimo, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Así que bueno, un poco es eso, el amor y algunas características de ese amor. Les deseo el amor, que se ilusionen ambos, el amor inocente, el amor sufrido, y el amor que cree en el otro y el amor que confía en el otro. Bueno, el deseo que tengo para ambos es que puedan seguir creciendo juntos en el conocimiento de Cristo y también que puedan aplicar sus capacidades, en el caso de Jennifer la tenacidad y en el caso de Tom, como dije, la responsabilidad para avanzar en este crecimiento espiritual hacia el propósito que Dios tiene para sus vidas. Mi deseo es que ellos puedan llegar a tener el matrimonio que Dios desea que tengamos y bueno, que disfruten la vida juntos, que es lo mejor, y que puedan crecer más y más en el conocimiento de Dios. Es que ambos dos juntos ahora como una persona puedan disfrutar de la vida, pero también saber que tenemos un llamado mucho más grande, que es el de agradar a nuestro Dios, y que a través de su familia Dios pueda mostrar el amor a otras personas. ¿Qué es lo que os deseamos todos? Os deseamos que sigáis siendo luz, que sigáis siendo tan positivos, que os sigáis apoyando como pareja y que mantengan esa complicidad que tienen, que cuando se miran que separa el mundo, y la verdad que bonito verlo. Sí, y que aunque nosotros tengamos más amistad con Jen por las circunstancias, que sepan los dos que os queremos mucho y que podéis contar los dos en nosotros, que siempre vamos a estar ahí para lo que necesitéis y para compartir esta nueva vida que empecéis juntos con vosotros, que nada nos hace más feliz. Muchas gracias por vuestro cariño. Disfrutar, que sean muy felices. Sí, nos queremos. Guys, congratulations so much on your wedding. I'm so glad that I'm there with you, and I hope that we've had an awesome day. I'm sure we have, and I love you so much. I wish you the best in this new life you're starting together. You can count on me if you happen to need anything at all. Love you tons. I wish I could be there with you on the special occasion. I'm glad at least I can make it in a digital way. So really, wish you the best. Love you tons, and Argentina waits you. I love you both so much, and I just want to say that I think what you have in each other is God's testament to your faithfulness in Him. You both run to God so fast, and in that you found each other, and it is such a privilege and an inspiration for me to even get to be in your lives at all. So thank you, and God bless you. Deseo que te reciban la bendición de Dios, que puedan ser uno como tiene que ser, y que puedan ser perfeccionados en el amor, porque como dice la palabra de Dios en 1 de Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y bueno, ese es mi deseo, que puedan disfrutar de una relación de armonía, de completa paz ante toda su vida, en el que puedan compartir las cosas, las dificultades, las alegrías, y tener mucha confianza y ser muy buenos amigos. Que Dios los bendiga y que pueda siempre eso, que haber una linda comunión entre ustedes. Muchos hijos. No, bueno, en serio, eso es más bien un deseo mío, tener muchos sobrinos. Pero les deseo lo mejor, muchas bendiciones, y que puedan potenciarse el uno al otro, que bueno, que se puedan ayudar para ser mejor persona el uno al otro, y que bueno, Dios también los rodee de personas alrededor de ustedes, amigos, familiares, personas idóneas, que los ayuden también a ustedes a poder seguir desarrollando la relación y
todo el amor que Dios empezó en ustedes. Y bueno, les deseo que siempre sigan buscando en Dios, que es el que los completa. Es el único capaz de completar nuestra existencia, darle sentido, es la raíz de la completitud. Del ser humano es la vida misma, la razón de vivir.